Tenemos a la escritora venezolana Lena Yao que nos comparte su experiencia, qué significa la yaca para ella, desde su singladura, desde Caracas hasta Madrid, que es donde vive actualmente. Amigas, amigos, llegó la Navidad, como es evidente, Navidad, periodo festivo, regalos, música, comida, gorrito. Disculpen el gorro espantosísimo, pero es que mis hijas secuestraron con todo bonito la Navidad, lo tienen en el colegio y me dejaron esto aquí como para pasar pena. Así que bueno, aquí le va. Hoy vamos a ver qué opina de la yaca, un escritor venezolano, Arturo Uslar Pietri. Vamos a ver dónde, tengo una pregunta que hacer. El jumen, ¿dónde lo pondrías? ¿Lo pondrías en la masa de la yaca o en algún lugar del arbolito? ¿Qué son los villancicos? Villancicos son los temas populares que se entonan en Navidad, ¿no? Niño lindo, el burrito sabanero, Timbiriche no, pero a veces le mete. Estos temas que uno canta de chamito y que los niños siguen cantando ahora, que los americanos lo cantan de una manera, nosotros un poquito más como más abrazaditos. Estos son los villancicos. Ahora bien, quiero que vean esto. En 1780, cuando la recoge la RAE, fíjense, la segunda acepción, y esto es interesante. Figuradamente se llaman las respuestas, dichos o excusas repetidas. Y así se dice andar en villancicos. Cantilena. Esta definición de villancico, como lo define la RAE, dura solo 37 años, no dura más. Le dieron mataril en el 87, en 1887. Significaba excusas repetidas. Cuando usted tenía que cumplir con algo. Y decía, no pude por esto, por lo otro, no pude por esto, no. Entonces algo así como ya vienes con el villancico. Es algo como repetitivo. Pero se acabó. En el 87 le dijeron bye bye. El origen de aguinaldo como salario pagado en dinero se sitúa en los años de posguerra de la dictadura franquista. En 1944 una orden gubernamental exigió que en el aguinaldo navideño se pagase como mínimo el sueldo una semana en efectivo. Y en 1947 el régimen franquista instauró la paga del 18 de julio que iba a celebrar el golpe de estado militar del 36 con la Segunda República y luego otro, el pago en diciembre. Ahora bien, esto evoluciona y cuando llega la democracia en España no se quiere mucho asociar el aguinaldo con la dictadura y es por eso que parece ser que en España hay dos tipos de aguinaldo, el que se paga en diciembre y el que se paga en verano. El del diciembre tiene que ver con el aguinaldo navideño y el del verano le ponen otro nombre. Trasladó oficialmente al 24 de junio, santoral del rey Juan Carlos I. Aunque existen muchos convenios en los que se paga extra de verano. Si yo te digo el siguiente refrán que no lo entiendo. No alabes ni desalabes hasta 7 navidades. Mi pregunta es, ¿alguien todavía utiliza ese refrán? ¿Será que nuestras abuelitas todavía usan ese refrán? Es que hay sustituciones, es que hay modificaciones de ese refrán. ¿Qué significa eso? Quiere decir simplemente que las cosas no deben celebrarse hasta que estén hechas. Es un poquito como no contar los pollos antes de nacer. Tenemos allí ese refrán que utiliza el vocablo Navidad. El diccionario de la Real Academia Española oficialmente lo define de esta manera. Tiene 4 acepciones. La primera, en el mundo cristiano, festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. La segunda, día en que se celebra la Navidad. Tercero, tiempo comprendido entre Nochebuena y la festividad de los Reyes Magos. Pero la que más me llama la atención de manera personal, y no la conocía, el año de edad de una persona, ¿no? Por ejemplo, el abuelo tiene ya muchas navidades. Refranes con la palabra Navidad que no entiendo, pero ni uno. Pero San Google nos dice que existe. Aquí les va el primero. En Navidad al balcón, en Pascua al tizón. Los ajos en Navidad ni ácidos sin por sembrar. Por la Pascua, carne de cordero, por Navidad de gallinero. No entiendo este refrán. Y la última, la Navidad es tu chiquito. Y tu chiquito es mi chiquito. No me tires mía, pero me gustó.
yaca para mí significa conexión con el país. Yo vengo de una familia multicultural, soy la primera generación, mis primos y yo somos la primera generación que nació en Venezuela. Mi familia es española, alemana, pero además también hay italianos, también hay algún portugués, y cada una de esas personas vinieron con sus maletas culinarias propias. La yaca, tanto la yaca como la arepa, llegaron tarde a mí, yo creo que la primera vez que comí arepa y hallacas tendría unos 9 o unos 10 años. Mi mamá nunca hizo hallacas, de hecho no las hace. La parte de mi familia que empezó a hacer hallacas fue la parte alemana. Para mí la hallaca en principio fue conflicto porque mi mesa infantil fue muy conflictiva y sin embargo es como un ancla que me ata a ese país, como una especie de raíz, porque mis raíces son raíces de mangle, son aéreas, están tocando el agua del mar y a la vez están en el aire. Entonces los alimentos venezolanos, diría sumito, y esto es una palabra de sumito, somos convertidos, nosotros somos conversos, ¿no? Aprendimos los alimentos venezolanos y aprendimos a amarlos con locura, ya mayores y no desde el biberón y desde afuera, o sea, porque de alguna manera cuando los padres inmigrantes son muy jóvenes, todavía tienen mucha piel de los países en que vinieron. Entonces la yaca y la hoja de la yaca y el olor de la hoja de la yaca es eso que me arropó como venezolana, igual que ese sobre arepa es el sobre en el que yo entré como quien entra en una camita para sentir mi venezolanidad, porque bueno, las calles de mi país no tenían historias de mis abuelos ni de mis bisabuelos, ¿no? Las historias estaban en un sitio que yo no conocía detrás del mar. Conozco todas las hallacas, me encantan. Recuerdo que de niña me sorprendió muchísimo encontrarme la almendra. La receta que hace mi familia es la de Escanones y empecé a investigar la hallaca por allí. Soy más amiga del bollito porque me gusta mucho la comida ordenada y la hallaca, al tener tanto estímulo visual, me distrae. Pero aprendí a amarla y la amo. Mi hallaca como caraqueña que soy, favorita es la caraqueña, sin duda alguna. Me gusta la hallaca oriental también. Conozco las hallacas andinas, conozco las carabinas, que no son hallacas, conozco la hallaca llanera, conozco todas las hallacas. Las como, me gusta comer el sabor de la familia, me gusta hacer hallacas, hago pocas. Cuando es invierno en Madrid y poner huaco y ver que hace ese frío y sentir ese calor de Venezuela en mi cocina madrileña. ¿Qué se puede hacer con la palabra hallaca? Con la palabra hallaca se puede jugar, con la palabra hallaca se puede abrazar, con la palabra hallaca se puede invitar, con la palabra hallaca se puede recorrer un camino inverso hacia esas raíces que están en el aire y tocar la tierra y abrazarse a la tierra. La hallaca me gusta en Navidad, no me gusta fuera de temporada. Creo que las comidas de temporada tienen un encanto especial y comerlas fuera de temporada les quita ese significado, ese simbolismo. Por más que estén sabrosas, a mí me gusta comerlas en temporada. La hallaca, sentir una hallaca en el olor y en el paladar, en el gusto, me hace volver a los fuegos artificiales que no me dejaban jugar cuando era niña, a las luces de Bengala. Y bueno, la hallaca es tan importante que está presente, muy presente en mi primera novela, que se llama Hormigas en la lengua. Y bueno, formó parte de mi vida y forma parte de mi vida en conflicto y en felicidad. Eso es la hallaca para mí. Como somos nosotros los venezolanos, contrastes, ¿no? Lo puntiagudo, esto que son cumbres altas y barrancos pronunciados, complejidad, sabor, difíciles de entender pero adorables quizás, amistosos, anfitriones, eso es la hallaca. Quizás además esa cosa de ser anfitriones está allí, y de lugar de llegada y ahora mismo lugar de partida, porque la hallaca también es eso que viaja, ¿no? Viaja y nos pone en otros puntos del mapa como venezolanos.
Un jumento que dé color, ¿dónde lo pones? ¿En un pesebre sin colores o en la harina, que es una harina blanca? Un jumento que dé color. Si respondiste en la harina blanca, te pelaste. Porque un jumento es un asno. Coño, un jumento es el burro sabanero, el burrito sabanero. Yo no sé cómo vas a meter un burrito sabanero en la yaca. En una frase, el diccionario del estudiante nos da lo siguiente: jumento como burro. Sube la sierra a los lomos de un jumento. Y en las noticias encontramos, desde hace casi 10 años, en la revista cultural de ese medio de prensa, el jumento ilustrado, es decir, el burro ilustrado. Un espacio dedicado al lenguaje. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here. Nos vamos, señores. Muchísimas gracias por pasarte por el bloco 20. Esto es Palabritas, soy Heiser da Costa. Recuerda, este es el último bloco de este año. El otro año venimos más con mucho más video, con mucho más información. Recuerda, la semana que viene es la última oportunidad para que te registres. 17, 18 y 19 es el segundo triangular de Palabritas. El ganador obtiene $50. Así que, bueno, quedas invitado. Lo de siempre. Comparte, comenta, dale like, suscríbete, que esto se dimensione. Chao. Un jumento es un asno, es un burro. Yo no sé cómo vas a meter. No hay un bicho más grande. Yo no sé cómo vas a meter al burrito sabanero. Yo no sé. Por la Pascua carne de gato. Por la Pascua carne de cordero. Por la Pascua carne de gordo. Por los ajos en Navidad. Los ajos en Navidad ni ácidos sin por sembrar. Los ajos en Navidad sin ácidos por sembrar o sin por sembrar.